Hola, buenas tardes. Estamos en una nueva emisión de Todo a Conciencia, acá con mi amigo John. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Todo Muy bien? bien? Sí, por suerte. Bueno, tuvimos un desencuentro físico. Físico, encima. Efectivamente físico. Algo pasó en la física. Sí, así que hoy vamos a estar nosotros dos charlando un poco. Sí, al fin ¿Sí? ¿Te parece? ¿Cómo andás? Muy bien. Muy sí, bien. Ahí peleando. ¿Peleando? Muy bien. Sí, siempre uno está bien. Pero sí, bueno. En realidad uno trata de estar bien, a Sí. veces las noticias nos pegan, ¿no? Y las noticias, como en el caso actual, ¿no? Que nos atraviesa a todos, el caso de Venezuela, que es algo tremendo. Terrible, No, los terrible. videos y es algo que no. Pero bueno, desde acá siempre nos solidarizamos, así que estamos haciendo campañas. Nos solidarizamos con toda Venezuela, Sí. con todos los venezolanos que están dando vueltas por el mundo, Sí. que tienen a su familia allí. Sufriendo, seguro. Tenemos campañas de... Hay con la Cruz Roja, donación, sí, en la Cruz Roja se puede hacer donaciones. También hay una que la vamos a compartir en redes también, que están haciendo colectas de medicamentos y Sí. todo para poder enviar allá. Pero sí, hay a través de Mercado Pago, creo que también es con contacto directo con la Cruz Roja. Hay un montón de medios para poder ayudar y estar unidos. Excelente, Sí. excelente. La verdad que las imágenes tristísimas y uno está pensando en un pueblo que además está pasando por problemas socioeconómicos importantes. No, tremendo, y que les pase esto. Sí, No. A veces la dimensión, por supuesto que la dimensión de un desastre natural de tal magnitud siempre nos golpea desde lo humano, ¿no? Sí. Y después vienen las otras consecuencias, que son que son inevitables, las económicas. Las consecuencias económicas, Sí. las consecuencias sanitarias, por supuesto, que de nuevo se enganchan con las consecuencias económicas. Una vez con un becario de CONICET, Sí. que se llama Fernando González, es un investigador de CONICET que Bien. ahora está en Chile trabajando. Estuvimos analizando los efectos de los desastres naturales. ¿Desde la economía? Desde la economía. Es que es como la otra vez que le pregunté qué tenía que ver una vaca con las piedras. ¿Qué tiene que ver la economía? ¿Qué tiene que ver la economía con el ¿Qué ambiente? Vos sabés que hay una línea de investigación súper importante y que cada vez va tomando más relevancia, que tiene que ver cómo encaramos todas estas consecuencias que estamos viviendo por algunos fenómenos naturales que estuvieron siempre, ¿no? Sí. Terremotos, inundaciones, ¿por qué no? Tsunamis, huracanes, todo esto siempre estuvo. Pero después de que pasan estos fenómenos, lo que nosotros estudiamos desde la economía es qué es lo que pasa con la actividad económica, y cuando uno mira qué es lo que pasa con la actividad económica desde un punto de vista, estoy hablando ya de ciencia, ¿no? Sí. De tener un método para estudiar y demás. ¿Qué pasa con la economía post-tragedia o post? ¿Qué pasa post-tragedia? Bien. Y hay varias formas de mirar la cuestión. La forma más directa, si se quiere, es ver qué tiene que ver con la actividad económica del lugar, ¿no? Con hoy investigador de CONICET que menciono, hicimos un análisis para Argentina basado en luminosidad. Tomamos datos de luminosidad de los satélites, ¿no? En todos los puntos de la Argentina, lo medimos por... serían píxeles, ¿no? Pero lo medimos por, casi te diría, municipios. Fíjate el grado de desagregación que tuvimos, y medimos a través de las variaciones en la luminosidad el grado de actividad económica. Y vos podrás preguntarte de nuevo, claro, ¿qué tiene que ver la luz con la economía? Bueno, sí. Porque, claro, la luminosidad nocturna da un
una proxy, un estimado Sí. de la actividad económica. ¿Y sabes qué? Te voy a dejar con la intriga. No, ¿para cuándo? Para ¿Por qué haces? otra vez. Te voy a dejar con la intriga porque ¿Quién vamos llegó? a hablar de economía y medio ambiente En la próxima. en la próxima. Para que se queden enganchados. Sí, Sí. yo voy a Esto seguir fue hablando. como una intro. Fue como una intro, pero entre todas las cosas que pasan en Sí. esta vida, cuando estaba viniendo para acá, Sí. voy a pagar una cosa que compré para comer, Sí, ¿no? sí. Voy a pagar con el celular. Sí. Hago así, ni siquiera había enfocado el QR Sí. y pingui ya lo había Al toque. pagado. Sí, es increíble. Digo, Es- ¿esto tiene algo que ver? Vamos a presentar a un colega investigador de CONICET, pero además el actual director del Instituto de Física del Sur, acá de la Universidad Nacional del Sur y CONICET, Alfredo Juan. Hola, Alfredo. Bienvenido. Bienvenido. ¿Cómo va? ¿Cómo les va? Bien. Bueno, bien. Sí, lo que contás, Silvia, es más cotidiano de lo que parece. Parece Y hay, magia, ¿no? Hay muchas cosas de la física que incluso si uno pudiera empezar a mirarse su cuerpo, vería cosas de física muy sofisticadas que lleva encima Ajá. y no repara en eso. El celular es una de las los grandes productos de la física moderna, de algo que empieza a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, entre los años 1900, 1910. Ahí aparece la idea de los quantums. Ajá. Y eso fue para alguien que venía antes de la idea de que todo era continuo, de que no había discretitud. Bueno, y esa idea revolucionó la física. A partir de eso, con el tiempo y con el desarrollo, aparecieron los sólidos semiconductores, los transistores, los estados sólidos, y bueno, y con el tiempo aparecen sistemas ópticos de lectura, de captación de imagen, que son parte de los componentes de un celular. Así que por ahí comúnmente uno no relaciona, pero el celular está mucho más vinculado a Einstein, a Planck, a Schrödinger, a los grandes genios de Planck, a los grandes genios de la física, y uno lo tiene en el bolsillo, pero no repara todo el tiempo y de trabajos que al principio eran especulaciones por ahí, completamente, en todo caso, explicaciones teóricas fragmentarias de algún problema, hasta que se logró construir la mecánica cuántica. Ah, Bueno, y eso fue el gran quiebre, el gran surco por donde se desarrolla toda nuestra tecnología moderna. Todavía 100 años después, y estamos cumpliendo 100 años de la famosa ecuación de Schrödinger, que es la que regula los sistemas cuánticos. 100 años nomás. Claro, No, fue en el año mucho. 1926. Ah. Así que ahora estamos cumpliendo 100 años de Claro. esa famosa ecuación. Es una ecuación de 4 letras, pero en realidad para resolverla lleva un montón de hojas y para algunos sistemas, y de hecho todavía seguimos trabajando en muchos de esos sistemas, pero con computadoras superpotentes, porque no son solubles ni analíticamente ni a mano. Ah. Así que es como que la mecánica Hacerlo a mano, cuántica que inventa la teoría para poder hacer diodos, semiconductores, circuitos, después con eso haces computadoras y después volvés para que la propia computadora termine ayudando a resolver A esos resolver problemas, los problemas. generados por la misma ecuación. Es como Claro. una cosa circular que se va realimentando y bueno, para nosotros es obvio que es fascinante. Pero lo que vale el comentario tuyo, Silvia, es que está en todos los días la mecánica cuántica. La mecánica cuántica, fíjate, vos sabés que nosotros en economía usamos el concepto de equilibrio de la mecánica clásica. Claro. Para que por ahí la gente nos entienda, el concepto de equilibrio es el que por ahí se escucha el famoso oferta y demanda, entonces la oferta se encuentra con la demanda, un punto de encuentro y ahí se determina el precio y la cantidad. Y yo muchas veces como estudiante de economía y luego como economista, me he peleado mucho con el concepto de equilibrio. Porque me parece que equilibrio, dónde, cuándo, bajo qué condiciones, cuántos supuestos tengo que tener para ese concepto. ¿Qué aporta la mecánica cuántica a
a la forma de pensar. Después trabajé con termodinámica del desequilibrio, pero bueno, Claro. No entiendo nada. Sí. esa es otra historia. Mirá, la mecánica cuántica, entre otras de las cosas que aparece, es la idea de la incertidumbre. Ahí Que está. está por ahí contrapuesta a un equilibrio. Por lo menos es más sofisticada la idea para considerar. Pero la incertidumbre dice que determinadas variables no pueden ser obtenidas con igual precisión al mismo tiempo. Claro. ¿Por qué? Porque el sistema a medir es tan pequeño que cualquier perturbación que uno le provoca a ese sistema lo desplaza del equilibrio cientos de veces. Por ejemplo, yo quisiera ver un átomo y lo lógico es que lo iluminara con alguna luz, como se hace en un microscopio. Sí. La luz está compuesta por un cúmulo pequeño de partículas que se llama fotones. Pero el fotón en ese ámbito es tan grande casi como lo que yo quiero ver. Ah, Y entonces el impacto lo va a desplazar. Y la energía de ese átomo que yo quiero medir, ya no sé cuál es. Y no es que un problema, no es el problema que algún día alguien van a encontrar una máquina más precisa, como un metro más preciso o un calibre más preciso. No, es inherente a la mecánica cuántica la incertidumbre. Y entonces, la incertidumbre en valores. la incertidumbre en valores. En sí. poder identificar. Y la imposibilidad de fijar una variable al máximo y que otras se disparen. Claro. Y no son todas, son combinaciones de esas variables. Por ejemplo, la energía y la posición. Esas dos no se pueden determinar con simultaneidad, con la misma precisión que uno hace en la mecánica clásica. Vos tenés, por ejemplo, el ejemplo de un radar y un avión. Sí. Cualquier radar detecta un avión y con precisión, lugar, posición, velocidad y coordenadas. Sí. Ninguna duda. Porque el radar en realidad lo que hace es emitir una onda electromagnética, también compuesta por fotones, impacta en el avión, pero el avión es muy grande. Claro. Así que no va a tener ese impacto de choque, pero cuando choca un fotón contra un átomo, las dimensiones son de ese rango. Y ahí sí, cuando uno choca con alguien de su tamaño, Claro. siente el impacto. Sí. Bueno, entonces lo saca del equilibrio. Y eso es impensable en la mecánica clásica. Es buena la idea que tenés que considerar ese tipo de desequilibrios formados por interacciones, porque es mucho más complejo el proceso que simplemente poner la misma cantidad de masa en dos lugares y un punto en el medio. Claro. ¿No? En física decimos que se equilibra el momentum. Es masa por distancia en los dos lugares. Pero para los que no están mirando en YouTube, Sí. Alfredo está haciendo con las manos un movimiento como que pongo cosas en una balanza, ¿no? Claro, para Entonces yo me imagino que el momentum, ahora voy a ponerme un poco menos conocedora, me imagino que el momentum es cuando logro poner el mismo peso en las dos puntas de la balanza. Claro, fijándose el punto de apoyo y la distancia. Claro. Y la masa que posa. Por eso una persona chiquita puede equilibrar a alguien mucho más pesado si está a una distancia razonable. Claro. ¿Se acuerdan la balanza romana que tenía un brazo más largo y uno más chiquito? Sí. Sí. Bueno, eso sí, porque los momentos de la fuerza, así se llaman, se equilibran. Aunque las masas no pueden no ser iguales. Claro. Algunos memes que vemos de construcción en X o en Instagram, Sí. que se ve a un albañil parado en la puntita de una tabla y del otro lado lo están sosteniendo con Varias masas o como una pesa grande. con dos personas Claro. que Sí, se sí, agarran de sí, así, sí. se abrazan de un Sí. aire acondicionado. Sí, sí. Ese es el momento, Sí, claro. que el Exacto. tipo no se caiga, digamos. Exacto. Lo que pasa es que ese tipo de equilibrios a veces son inestables o provocan movimientos de rotación. Hay un ejemplo muy típico. Cuando uno abre una canilla, la mueve con las dos manos y en Sí. realidad hace sobre un eje, que es el eje, el vástago de la canilla, y hace sobre un eje una fuerza en una dirección y sobre el otro eje en una dirección contraria. Ajá. Entonces hace este movimiento. ¿Y qué hace la canilla? Gira la manivela. Y ahí también, ahí tenés equilibrio, pero las cosas se están moviendo. Se están moviendo. El concepto de equilibrio, tenés razón, es muy complejo. Sí.
¿Y esto qué tiene que ver? Yo me acordaba hoy cuando pagaba, ¿no? Con el QR, que aparte dice así, y plim, ya está, lo toma, al toque, una cosita. Sí. Me acordaba, vos te acordarás, yo no creo, en la época de la hiperinflación, que los precios se ponían con un sticker, digamos, estaba la remarcadora de precios, tiki tiki, y vos ibas corriendo delante del tipo que remarcaba para poder comprar. Ahora te sonaron. Esperemos que no haya. Claro. Porque sería más fácil. Porque está el código de barras. Sí. ¿Y cómo saltamos del código de barras a un haz de luz que sale del... explícame eso porque para mí es... de las pantallitas, la pistolita que te lo lee. El teléfono también lo lee. Porque vos lees un patrón y en ese patrón geométrico está la información que uno necesita. Y en realidad, si vos venías en el código barras, en realidad lo que él terminaba leyendo era una secuencia de números. Claro. Porque cuando no andaba el lector de barras... Claro, son los que están abajo del código. Sí. La cajera. En el sigue pasando. Sí, sigue pasando. Bueno, el lector QR es un sistema óptico y directamente por la geometría del diseño tiene contenida la información en las longitudes, en la separación que tiene, y eso se lee con un lector de sensor como la cámara del sensor de la foto. ¿Cómo se pasa esa información o del código de barras con el haz de luz o el QR cómo se traduce ese mensaje? Porque genera alguna secuencia de números digitales, del 1 al 10 o lo que fuera. Es eléctrico, es electrónico eso. Sí. No tiene directamente que ver con la física. Sí, bueno, en el fondo sí, es la física la que generó el suficiente conocimiento para inventar el sistema óptico que lee eso. Claro. Fíjate que antes los sistemas que teníamos, en el fondo saca una foto. Sí. Antes la foto, la única forma de hacerla era con una impresión en un papel y una solución de plata que por impacto de la radiación ultravioleta se ponía negra y depositaba un granito y en sí ibas construyendo la imagen. Sí. Bueno, eso no es necesario porque la cámara lo que tiene es una serie de pequeños ojitos o sensores y puede pixelear, píxeles se llama. Sí. Y en esos píxeles va asignando cada uno si está oscuro o si está blanco. Y eso es fácil de codificar, porque si está oscuro, si está blanco es un 0 o un 1. Y es la codificación binaria que usa cualquier sistema digital. Y después de binario es fácil traducir a un código numérico o alfanumérico que uno necesite. Es muy fácil, es el claro oscuro y la geometría del claro oscuro. Pero en el fondo está leyendo eso, los píxeles. Claro. Está leyendo los píxeles. Por 0, 1, 1, 0. Y el QR es mejor que el código de barras, porque el QR si lo pones torcido o lo que fuera, como decís vos, pasé así, lo tomó igual. Claro. El código de barras, si vos te fijas, tiene que estar en posición, apuntando, y si no lo lees. Si lo pones ampliado, también se pierde. Y el QR lo podés escanear de todos lados, claro, incluso de las pantallas de las PC, sí. Pero el código de barras no. Claro. Porque la luz de la pantalla no sé qué hace en el teléfono que no te lo lees. Lo tenés que imprimir para leerlo. Mirá que estuviste pagando una multa. Pero la luz la pago con código de barra. Y el QR ahora, como nuestras pantallas son digitales, ¿no? Claro. Como antes que las pantallas eran analógicas, las de los televisores viejos de tubo. Sí. El televisor viejo de tubo funcionaba con una emisión de electrones que impactaban contra una especie de pantalla fluorescente y eso generaba un barrido de imagen. Total. Pero en realidad era una imagen ficticia que se iba funcionando porque la retina nuestra tiene un tiempo de retención de la imagen. Entonces la terminaba de ver. Por eso cuando se filmaba con una cámara de mayor velocidad el televisor, se veían líneas desfasadas. Sí. Se veía una línea, porque en realidad el televisor estaba barriendo. Y en ese barrido era como cuando hace con carbonilla uno un dibujo en un papel y después marca así y se revela la imagen. Bueno, la misma idea. Pero el sensor digital no, porque el sensor digital va por píxel, o sea que directamente prende o apaga. No hay un movimiento de barrido. Por eso le podemos sacar una imagen a una foto, de un teléfono a otro. Eso cambió completamente el tema de los píxeles dio vuelta a todo. Sí, claro. Revolución. Sí, claro. Y como se logró hacer
en un tamaño microscópico, al punto de lo que hoy se llama nanotecnología, que son 10 a la menos 10 de metro, o sea, ya es la tercera vez que lo escuchamos. Más fino, mucho más veo. fino que un pelo humano. Un pelo humano, tal cual. Entonces eso permite resolución, muy buena resolución. Si ustedes se acuerdan, las primeras pantallas de avisos publicitarios que había en las calles tenían unos píxeles gruesos, Sí. clases eran como cuadraditos, Sí. de 2x2, y faltaba uno y se arruinaba chao. la pantalla. Sí, Bueno, ahora tenemos muchísima más resolución. sí. Eso es lo que Son vemos geniales. cuando compramos un celular o una cámara fotográfica Claro. que dice tantos píxeles, Sí. ¿no? Y conforme pasan Que es la resolución óptica. casi meses, menos de un año, puedes tener versiones nuevas Sí, al toque con cambia. mayor sí. resolución. Sí. Tiene un límite también, porque las cosas se pueden hacer chicas, 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 hasta un límite. Después empiezan a haber efectos cuánticos por el tamaño. O sea, eso también es una cosa que nos enseñan en la escuela. A uno en la escuela le dicen, bueno, si uno tiene un bloque de oro, el oro tiene una temperatura de fusión exacta, y es un número de la tabla, no sé, digamos 3000 grados centígrados, se funde. Sí, un bloque grande. Pero si yo lo tengo cada vez más chico, más chico, más chico, 10 gramos, 5 gramos, 1 gramo, miligramo, nanogramo, Mm. y tengo 10 o 20 átomos de oro, no se funden a la temperatura del material grande, se funden a menos de la mitad. Porque las fuerzas de cohesión funcionan, Claro. bueno, como en la sociedad. Cuando son millones Mientras hay más, una cohesión, cuando claro. son 2 o 3 sale para cualquier lado, no hay Claro. estadística. Y entonces ahí hay efectos cuánticos que, bueno, a veces se aprovechan también para determinadas cosas. Y hoy ya la física ha logrado generar efectos cuánticos, digamos, del milímetro, macroscópicos. Ajá. Efectos cuánticos que hubieran sido únicamente visibles en una escala nanométrica. Y hoy en escalas de micrones, que son escalas de 10.000 más grandes, Más grandes. ya hay posibilidades de construir dispositivos que aprovechan esos efectos cuánticos. De ¿Y hecho, el cómo último... aprovecho un efecto cuántico? Ibas a decir De hecho, hace el premio Nobel, creo que del año pasado, en física se logra por lo que se llama una juntura en un material superconductor que es cuántico y provoca un efecto que se llama efecto túnel, que ahora si quieren les encuentro que también es otra de las maravillas de la física, que se hubiera podido observar en una escala atómica y sin embargo se observa en escala microscópica. El efecto túnel es también uno de los resultados de la mecánica cuántica, porque otra de las cosas que aporta es que la materia no es solamente una versión de la masa, sino que la naturaleza es dual, tiene una forma de ser visualizada como masa y una forma de ser visualizada como onda. Ajá. En realidad son dos conceptos que serían el agua y el aceite. Claro. Pero la verdad que son las caras de la misma moneda, como la cara y la cruz, y están siempre. Lo que ocurre es que los efectos se observan en forma relevante si estamos en un dominio atómico. El efecto túnel ocurre en el dominio atómico, un electrón traspasando una barrera microscópica, ahí ocurre el efecto túnel. Y es el siguiente: si uno viene con un auto y tiene poca energía, Sí. y se enfrenta con una montaña, la única forma de subir la montaña es empujar, venir con mucha más energía y la supero. Bueno, el efecto túnel es pasar la montaña sin tener energía suficiente para pasar la montaña. ¿Por qué? Haciendo un túnel. ¿Por qué ocurre eso? Porque los electrones tienen comportamiento dual. Entonces, está bien que son partículas con masa, pero también portan lo que se llama una onda asociada. Y la descripción es a través de esa famosa ecuación que yo les digo que cumplimos 100 años, la ecuación de Schrödinger. Es una onda de materia, que parecería un oxímoron, ¿no? Es como decir Sí. el caballo blanco que es negro. Pero es una onda de materia que puede penetrar, como pasa una onda electromagnética de radio, la pared. Nosotros no estamos blindados acá, porque acá entran y salen ondas. Sí. Bueno, el electrón en alguna característica también tiene esa posibilidad con una probabilidad. No es 100%,
pero de cada 1 millón de impactos, 2 o 3 pasan. Y pasan por eso que se llama efecto túnel. ¿Y eso en qué, por la fuerza. Claro, que no sé si es la fuerza no, la fuerza no. o la Todo. la incertidumbre, puede ser que Sí, esté ahí dando que vueltas. también la incertidumbre está metida ahí mismo. Porque no sé cuál va a pasar. Claro, no sabes cuál vas a pasar. No hay forma de saber cuál Claro. va a No pasar. sabes Ese cuál millón pasa. que impactan es probabilístico. Ahí no hay está. forma de saber cuál hay que pasar. Y eso provocó durante cierto tiempo cierta incomodidad, porque el mundo clásico era todo previsible. Claro. Coordenadas geométricas, posición, movimientos. Si yo sé dónde un cometa, voy a saber el cometa dentro de 200 años dónde va a estar y lo voy a poder mirar con el telescopio y lo voy a encontrar. Claro. El tema es de que eso la mecánica cuántica lo pierde, porque tiene que introducir el concepto de quantum, que es un paquete de ondas, así lo llamamos, con características de las ondas, y entonces la interpretación es probabilística. Hay cierta probabilidad que el electrón esté en determinado lugar, con determinada energía, y el electrón y los átomos y las moléculas y muchas cosas tienen efectivamente ese principio de incertidumbre. Al punto que los dispositivos de efecto túnel, por ejemplo, se han diseñado para hacer lo que se llama microscopio de efecto túnel. La universidad tiene alguno en electroquímica. Es básicamente una superficie de un metal, por ejemplo. Si yo lo recorriera con la punta de otro metal, uno esperaría que para que yo tenga un cortocircuito yo tendría que tocar metal con metal. Uh-huh. Bueno, pero resulta que eso ocurre antes, mucho antes de tocar. ¿Por qué? Porque en la superficie lo que hay arriba es una probabilidad no nula de cierta densidad electrónica que se derrama del metal. Y entonces vos venís y haces un corto antes de la distancia. Es como si yo tocara la mesa antes de llegar a la superficie. Bueno, y se pueden ver los átomos. El efecto túnel lo logran un par de investigadores de IBM en Suiza, y es un microscopio que permite ver átomo por átomo. Es una revolución también en la tecnología. Y lo que además permite es mover los átomos. Entonces uno, por ejemplo, podría ir píxel por píxel y escribir un píxel con un átomo y el átomo siguiente al costado. Y uno podría escribir uns con puntitos de átomos, como es la impresora de matriz de puntos, la antigua que nosotros veíamos. Nada más que cada punto es un átomo. Claro, mirá qué bien. Y eso permite posibilidades de diseño. Imagínate si podés controlar esa tecnología, lo que podés hacer para el pixeleado de un código de barras. Total. Podés describirlo con una precisión impresionante y también obviamente con la cámara digital que tiene el celular. O sea que todos ese tipo de dispositivos hoy permiten manipular las cosas a escala atómica. Eso permite disminuir muchísimo el tamaño, bajar muchísimo el consumo de energía, diseñar el dispositivo que se te pueda ocurrir con una potencia cada vez más grande de resolución y con unas posibilidades de combinación que son prácticamente infinitas. Esa distribución de probabilidades, distribución de probabilidades lo dije yo, esas probabilidades del efecto túnel, o sea, de que traspase el muro, digamos, ¿no? Sí. Son probabilidades conocidas, tenés una distribución de probabilidades, porque vos sabés que cuando... Hay distribuciones de probabilidades, seguro, también. Claro, porque cuando mencionabas el tema de la incertidumbre, nosotros en economía tenemos una distinción para analizar los fenómenos entre el concepto de incertidumbre, donde no tenemos una distribución de probabilidades, y eso hace que no podamos tomar decisiones de ninguna naturaleza, y después tenemos el concepto de riesgo, que sí tiene asociada una distribución de probabilidades. Entonces es como la ruleta, ¿no? Yo juego y tengo una probabilidad tal de ganar o no ganar. Incertidumbre sería que yo directamente no conozca ni el juego, ni qué estoy haciendo. Estoy tirando una ficha por la ventana a un juego que no sé cuál es. Exacto. Y eso es incertidumbre. ¿Hay algo parecido? Sí, hay algo parecido. La física explica que no hay forma de diseñar una máquina que pueda
romper esas incertidumbres que tenemos, que bueno, todas derivan de lo que se llama el principio de incertidumbre de Heisenberg. Sí. Heisenberg es conocido porque en Breaking Bad el protagonista tiene una gorrita con una H y es la H de Heisenberg y se hace llamar Heisenberg. Bueno, por varios puntos de esa serie tienen su costado, está bien hecho. Está bien hecha la serie. Sí, es genial. El ñato era un profesor de secundaria que tenía un doctorado, bueno, más allá de lo pésimo que es el trasfondo, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, Heisenberg es más conocido por eso quizás. Por la serie de Breaking Bad que por Werner Heisenberg, que fue un físico de la época de los años 40, ¿no? Heisenberg es también interesante eso, porque toca matrices sociales, porque él era de alguna forma el científico estrella de la Alemania nazi. Y cuando los aliados lo capturan, lo llevan a unos centros en Inglaterra, la casa esa estaba plagada de micrófonos, a ver si Claro. decían algo. Porque toda la duda es si realmente hubo posibilidad o no de llegar a tener un artefacto nuclear en esa época, un dispositivo, una bomba. Y entonces queda para la historia y nunca queda dilucidado si Heisenberg no pudo, porque él dirigía todo el programa, o si Heisenberg fue a menos. Heisenberg, obvio, era colega de los daneses, de Bohr, de los americanos. Era un científico tremendo. Creo que hay una película, ¿no? Sí, hay una película, hay una obra de teatro sobre eso, qué bueno. que trata de reproducir las conversaciones que tenían en esa casa que era del MI5 o algo del servicio secreto, pero nunca se pudo saber hasta dónde habían llegado. A mí me parece que para la época y para el desarrollo de tecnología que había, era imposible que hubieran llegado. Porque eso también, hay otra película interesante que es Oppenheimer, que se vio hace poco, y también está muy bien relatada y varias discusiones, incluso hay ecuaciones o imágenes de algunos trabajos que son efectivamente los que son, o sea, la continuidad de la película está bien lograda en eso. Y bueno, el esfuerzo colectivo de científicos de todas las disciplinas, que hasta antropólogos había o sociólogos, es impresionante. No creo que hubieran podido hacerlo en ese momento en otro lugar. Y el principio de incertidumbre dice... El principio de incertidumbre dice eso, que determinadas variables asociadas, se llaman conjugadas, no se pueden determinar con igual precisión al mismo tiempo. Ahí está. Y no se van a poder determinar nunca. No es que algún día alguien va a poder inventar una máquina que mida mejor. Es porque es un problema intrínseco de nuestra descripción, por ahí obligada por el experimento, porque la descripción ondulatoria de los electrones, por ejemplo, es un concepto, si uno lo dijera antes de esa época lo hubieran bochado en un examen, porque lo hubieran dicho, no, el electrón tiene masa, no puede ser una onda. Claro. Pero lo cierto es que los experimentos mostraron que los electrones hacían las cosas que hacían las ondas. Y si hacen las cosas que hacen las ondas, también es una onda. Al fundir ese concepto en una sola cosa, sale como natural el principio de incertidumbre. Es inevitable. Claro. Y la probabilidad asociada a una distribución de ondas, sí, eso está también. Entonces eso también es inevitable. Entonces uno ve los dibujitos de un átomo con una órbita tipo modelo planetario, ¿no? Sí. Y la verdad que no tenemos la menor idea. Sabemos que se mueve cerca del núcleo, Pero esas maquetas me las hacían hacer en la escuela. Pero no podemos saber Me se mueve en las cercanías de una esfera, cerca de un núcleo, por ejemplo. Pero no podemos saber si el movimiento es para el costado, para arriba, va, viene. No es que no podemos hacerlo, claro, no. porque no habría forma de determinarlo. Y esas son ciertas paradojas que aparecen en la mecánica cuántica que, bueno, además se aprovechan para hacer cosas sumamente útiles, que, bueno, aún desde esa época, 100 años después,
la mecánica cuántica no ha agotado los desarrollos en tecnología que están por venir. Si habrán leído en algún lugar que hay mucho esfuerzo en desarrollar lo que se llaman las computadoras cuánticas. Sí. Que no es que las computadoras que tengamos ahora no usen la mecánica cuántica, la usan en los circuitos, en los semiconductores, en las estructuras que tienen. Pero las computadoras cuánticas tienen otro concepto, directamente computan sobre los estados cuánticos. Nosotros recién hablábamos del 0 y el 1. Sí. Bueno, las computadoras cuánticas tienen el 0, el 1 y la combinación. Y eso se llama qubit. No es el bit, sino es un qubit. Y la cantidad de combinaciones que pueden hacer eso es muy superior. ¿Y es computable? Y es computable, sí. Por ahora hacen operaciones, lo más común, sumar, restar, pero cada vez tienen muchísima más capacidad. ¿Y qué ventajas tendría, a ver, para que nuestros oyentes se están agarrando la cabeza, intentando entender? No, lo que pasa es que uno debería pensar a qué mundo va a llegar, y esto es claro, 3, 5 o 10 años, no mucho más. Combinando potencia de computadoras cuánticas más IA, o sea, más los algoritmos de aprendizaje, claro, y todo lo que tiene la IA con una potencia de cálculo, yo diría miles de millones de veces superior a la actual. Entonces es inimaginable. Si tenemos, ahí me agarró la parte ambiental de nuevo, vuelvo a la economía y el medio ambiente. Si la potencia de cálculo es tan alta, ¿no? Y estamos hablando de inteligencia artificial, potencia de cálculo alta, ¿eso reduciría la energía necesaria para hacer los cálculos? Con computadoras cuánticas sí, mucho. Ajá, muchísimo. Sí. Lo que no me puedo imaginar, pero claro, no soy física. Pero para eso habría que cargar la fórmula o lo que sea siempre precargado por nosotros. ¿Qué cosa? Para que la máquina haga ese cálculo mucho más rápido de lo que ya lo hacía. Sí, pero yo lo que no sé si la parte cuántica de las computadoras cuánticas estaría, porque pienso en lo cuántico y pienso algo en movimiento. Me cuesta un poco imaginarme algo estático, ¿no? Sí. Si lo cuántico estaría en el software, en el hardware, No, en el hardware. En el hardware. En el hardware. Sí. Está Sí, está en el hardware. Después el software se va a adaptar a esas facilidades que tiene, pero está esencialmente... Es un problema de hardware la computación cuántica. Y además la comunicación, uno ve, por ejemplo, si uno desarma una computadora, ve un cuadrado medio color negro con un ventilador arriba, que es el procesador, ¿no? Sí. Y de ahí, si uno lo mira con cuidado, tiene un montón de cablecitos muy finitos, todos son de oro, ¿no? Pero muy finitos, que salen para todos lados. Sí. En definitiva, la comunicación entre un pedazo de una parte de la computadora y otro es por un cable. Y entonces está limitado por la velocidad por la cual puede fluir desde el cable. La computación cuántica, la comunicación no es con cable, sino con luz. Ajá. Y los cables lo más que pueden ir de veloces a, digamos, un 1% de la velocidad de la luz. Y lo otro es 100 veces más rápido por lo menos. Entonces, un dispositivo de luz fotónico emite una señal contra otro dispositivo fotónico que la recibe a la velocidad de la luz. Wow. Entonces las posibilidades, eso evita no tener el problema de disipación. Porque cuando vos querés conducir mucha información por un cable, lo que haces es generar calor, porque disipa. Ajá. Imagínate que eso no está y la luz no va a provocar ningún efecto térmico. No produce efecto térmico y además es más rápida. Mucho entonces más rápido, es menor el tiempo que yo tengo que enfriar ese dispositivo. Claro, y todos vamos a gritar el gol al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Exactamente. Claro. No, porque es lo primero que se me ocurrió. Exactamente. Ese delay que no tiene entre un dispositivo. ¿Cómo se enojaba? Yo gritaba gol en el WhatsApp y mi hermana me decía, no, todavía no llegó acá. Me estás espoleando el partido. Sí, porque uno tiene la idea de la instantaneidad, ¿no? Claro. Bueno, de hecho, no es cierto. Hay el tiempo de latencia. Sí. Pero bueno, todos esos son desarrollos
en las cuales ya hay algunos modelos operativos de computadoras cuánticas, algunos por grandes empresas de computadoras que están detrás de eso, y la potencia de cálculo se requiere por dos cosas: para manejar volúmenes de información impensados hoy, poder generar algoritmos muchísimo más rápido de lo que hay ahora, y también bajar en gran cantidad el consumo de energía y la necesidad de disipación, porque es astronómica la diferencia. Entonces, bueno, estamos ante otra puerta que nos abre un lugar con cierta incertidumbre, pero con mucha incertidumbre, sí. Pero bueno, va a ser distinto. Yo tengo una pregunta. Seguro que es distinto. ¿Da miedo? No, a mí puede provocar esa sensación, pero yo soy medio fanático de lo nuevo, de la tecnología, bueno, quizás por la deformación de la disciplina, pero el mundo que se abre es las posibilidades que tendríamos son inimaginables. Y el asunto es que lo que nos quitaría es de la repetición, de lo aburrido, y si nosotros estamos con la mente a ser creativos, entonces nuestra creatividad va a ser multiplicada por millones. Imaginen lo que podríamos hacer. Imaginen si, no sé, Michelangelo, cualquiera, o Botticelli, cualquiera de ellos hubiera tenido los medios de impresión que tenemos hoy. Si con engrudo y colores que hacían con pasta y moliendo rocas, lo que podrían hacer hoy. Y traspolen eso a dentro de 10 años, cuando combines eso con impresoras de alta velocidad y bueno. Y eso se combina donde uno, por un lado está habitual, dice, bueno, sí, se imprime algo de plástico, una pieza metálica. El asunto es que si este avance va a seguir así, se va a poder imprimir órganos. Claro. Y las cosas de impresión pueden ser células madre, eventualmente. Claro. No, eso sí. Y eventualmente las posibilidades son infinitas. Esa es la cuestión también, de los avances que hay en un montón de cosas y el uso. El asunto es el uso, la ética que tiene que estar metido, y cuánto de la población mundial, es un concepto económico, cuánto de la población mundial va a acceder a ese estado de bienestar, que es otra escala del bienestar que hemos tenido habitualmente. Para mí eso va a ser muy desparejo. Ahí en ese punto. No va a haber horizontalidad en eso. No. Y se van a acentuar mucho las diferencias. Y va a haber un gap muy grande entre quien tenga ese nivel de desarrollo y otro que va a quedar para una cosa muy manual. Y bueno, es discutible todo ese punto, y bueno, y la ética de hasta dónde llega, qué hace, qué puede hacer o no, es bueno, terreno para los filósofos y para los filósofos, y como siempre, desde 80 leguas de viaje submarino que se hizo antes de que existiera el submarino. Se escribió, hay también varias obras literarias que un poco marcan esa diferencia frente a un futuro, ¿no? Con alto avance tecnológico. Sí, está el famoso Mundo Feliz, donde una parte florece y otra parte es un submundo que es prácticamente usado como mano de obra esclava. Y alimentación. Y suministro de alimentación, sí. Pero bueno, ahí hay un dilema ético infranqueable que se cruzó de una forma y bueno, es un problema. Eso, quien hace ciencia no debería nunca olvidar determinados valores que la humanidad logró construir después de tanto tiempo de esfuerzo, de sufrimiento y bueno, digamos, una forma, más allá de creencias y lo que fuera, ¿no? Una manera más holística y más
de completitud, donde, bueno, yo soy de los que piensan esa frase del Eternauta, nadie se va a salvar solo. Exactamente. Y Total. entonces en eso, viste, si hemos progresado es porque hemos sabido tomar lo que alguien hizo antes, mejorarlo, progresar, a formar un equipo y con ese equipo generar unas construcciones colectivas. Bueno, para mal o para bien, el ejemplo de la construcción de la bomba atómica es un ejemplo de cooperación de miles de científicos, todos ellos Messi en su disciplina, y la única forma que fue una cooperación de gran escala. Por eso. Y los grandes problemas de la humanidad se resuelven con cooperaciones de gran escala, no se resuelven con uno solo. Con un individuo, tal cual. Y también el otro objetivo, no creo que se puedan resolver para que lo disfrute uno, sino Claro. que debería estar eso implícito, que es el conjunto de la sociedad la que merece esas nuevas posibilidades. Imagínate las capacidades de poder reemplazar, no sé, hay un estudio de unos japoneses que están haciendo crecer dientes. Ah, lo leí hoy. Hoy yo lo leí. no llegué a leerlo, Sí, pero lo yo vi. lo leí. Es una cosa impresionante. Sí. Qué bien. Imagínate eso, imagínate que se pueda recuperar tejido neuronal en la columna, Sí. con lo cual muchos problemas de Gente que no puede gente caminar, de no puede accidentes caminar. podría volver a caminar. Sí. En la Hay visión, hay los gran ojos, gente que sí. no ve, Sí. que pueda Bueno, ver. Stevie Wonder, uno de los músicos más Sí, famosos, más tiene un conocidos, dispositivo sí. en un ojo para poder ver formas. Ajá. Y es un dispositivo neuroóptico Qué bien. que conecta contra sus neuronas. Bueno, es todavía como experimental o lo que fuera, Bien, pero la integración humano-máquina Se Va. viene y dando. aquella historia del hombre biónico, la mujer Sí. nuclear. No, Sí. era así, el hombre nuclear y la mujer biónica. La mujer biónica, Era así. exacto. Bueno, no estamos tan lejos. No No, estamos no lejos. estamos tan lejos. No estamos tan lejos. Bueno, hoy hicimos el antiprograma. Sí. En Bueno, ningún momento volvimos a decir con quién estábamos hablando. no pasamos Este, tema de música. John y Para- yo nos quedamos así con la mandíbula por el Sí, piso mudo. escuchándolo, a Alfredo. Todo lo que venían escuchando atentamente tiene que ver con Alfredo Juan. Es doctor en física, obviamente. ¿Dónde estudiaste? No, estudié acá y también en Bariloche. Terminaste Bien. en Bariloche. Director del Director del IFISUR. IFISUR. Y la verdad que nos quedaríamos hasta pasado mañana, pero nos, Sí, era nos interesante, están echando. Sí, nos colgamos hablando, re bien. Sí, la verdad que nos recolgamos hablando. Todo bien. Y bueno, Mil cuando- gracias, cuando- Gracias por Alfredo. venir. No, gracias por invitarme. Y realmente bueno. fascinante. Bien. Gracias. Recuerden escucharlo si les interesa por Spotify, YouTube o Instagram. Todo a conciencia. Muchas gracias.